Y yo quiero reflexionar acerca de la Pascua. Corría el año 1944. En una alcantarilla de la vieja invasión romana y la conquista romana sobre Europa, una familia judía sentada alrededor, apenas iluminada con una vela, celebraba la Pascua. Hacía varios años que estaban allí. La misericordia de algunos vecinos que, arriesgando aún su vida y su libertad, le proveían comida. Pero el padre se sienta frente a la mesa y, como en todo Pesaj, ahí tendría que haber el pan ácimo, el pan sin levadura, las hierbas amargas, un trozo de cordero, un vino que celebra para celebrar, pero allí solo hay un pequeño mendrugo de pan, una cáscara dura de pan. Hierbas amargas ya no necesitan, porque la amargura de la guerra, de la muerte, la sombra de la muerte se cernía sobre la superficie, y mientras a lo lejos sonaban todavía los cañonazos, ellos sabían que como hacía 3.800 años, las sombras de la muerte rodeaban una vez más al pueblo de Israel. Es que en una noche, allí en Egipto, Moisés había mandado que se rociara y se untara con sangre las puertas, los dinteles de las puertas y las ventanas, porque aquella noche el ángel de la muerte y las sombras de la muerte reinarían en aquella tierra. Y cuando nosotros miramos lo que significaba la Pascua para Israel significó opción de vida. La Pascua significó libertad. La Pascua significó el inicio de una nueva vida. Por eso Jesús dice en Mateo 26, y le ayudo que me presten por favor el texto, y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y la Pascua tiene algunas lecciones que son muy importantes. Primeramente, esta Pascua de libertad y de vida consistía en creer en el método de Dios. Moisés había dicho que había que sacrificar un animal, que había que pintar las puertas y las ventanas, y algunos pensarán, qué ridículo, qué absurdo, ¿cómo Dios puede salvarnos con una sangre de cordero? ¡Qué asco! Se llenará de moscas, eso va a alargar mal olor. Moisés, estás loco. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es absurdo. Es que lo que la Pascua nos habla es de entender y de creer cuál es el método de Dios para que nosotros tengamos vida. Y ese método de Dios para que nosotros tengamos vida es la sangre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en la que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otro medio. El método de Dios para salvar a la humanidad sigue siendo la absurda muerte de la cruz. Y aunque hoy quizás usemos filosofías y sistemas y métodos y quizás tratemos de meter todo tipo de terapia para rescatar a la humanidad, el método de Dios sigue siendo la locura de la cruz, como lo fue la sangre pintada en los dinteles de las puertas y en los marcos de las ventanas. Había que creerle al profeta. Había que creer la voz del hombre de Dios que proclamaba el mensaje por lo cual ellos habían de tener vida. Siempre Dios utilizó a sus hombres para seguir proclamando en todo lugar y en toda lengua y hasta los confines de la tierra cuál es el mensaje de Dios. ¿Saben que el primer censo que hizo Moisés en el libro de Números, faltan 26.000 primogénitos de los israelitas? Hubo 26.000 que dijeron, Moisés está loco. Es absurdo lo que Moisés dice.
Moisés es un pastor que de pronto quiere volver a la gloria, quiere volver al poder, porque él fue príncipe de Egipto y tuvo las glorias de Egipto y ahora quiere mandarnos a nosotros. En el libro de Éxodo dice que algunos se quejaron y le dijeron, al final, Moisés, lo único que nos has traído es más trabajo, es más dolor, es más angustia. Porque Dios elige hombres y a veces en el proceso de Dios hay que sufrir, porque Dios trabaja también a través del dolor para perfeccionar nuestras vidas. Y 26.000 no creyeron al hombre de Dios, a su vocero, a su mensajero. La Pascua nos habla de creer en el método de Dios, en creer en el mensajero de Dios, en pagar un precio. Allí había que sacrificar el mejor de los corderos. Ahí había que sacrificar lo mejor que uno tenía. Algunos dirán, no vale la pena. Como nosotros podemos optar en esta Pascua y decir, no vale la pena entregar nuestra vida a Dios. Porque lo más valioso que nosotros tenemos no es nuestra billetera, no es nuestra casa, no es nuestro auto, no es lo que tenemos. Lo más valioso que nosotros podemos entregar es nuestra vida, rendida a la cruz de Cristo. Dispuesto a morir, tomar la cruz, ser un discípulo que está dispuesto a morir, aun si es necesario, por su fe. Y como hubo algunos israelitas, 26.000 dijeron no vale la pena. No seamos una iglesia que piense que la Pascua es solo una festividad más, que la muerte de la cruz de Cristo no vale la pena. Había que entregar lo mejor, había que entregar ese cordero, había que compartir. Y ahí estaba el concepto nuevamente de que Dios desde el principio habla de comunidad. Dice que ellos debían tomar el cordero, sacrificarlo, pintarlo y entregar porciones a sus vecinos, compartir con el necesitado, llevar al que no tenía, porque así es la gracia de Dios que nos alcanza. Siendo hombres y mujeres que no merecíamos nada, Jesús extendió su misericordia para los pobres de espíritu. Y nos habla de comunidad, nos habla de iglesia, nos habla de lo que somos. Nos habla de que tenemos que aprender a que lo que Dios nos ha dado, su gracia, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, compartirlo con el que tienes a tu lado. Porque el principio de Dios siempre fue que trabajemos en comunidad, que seamos pueblo, que seamos familia. La Pascua hablaba de que a la hora determinada había que estar juntos en familia. La Pascua se celebra desde la unidad de la familia, desde el centro de la casa. No es un ritual que debemos hacer en la iglesia, no es el ritual de recorrer 7 iglesias en Semana Santa. La Pascua nace en el corazón del hogar, donde estamos juntos, donde allí como esa familia de judíos, sabiendo de que la muerte reinaba arriba, pero pronto llegaría la libertad, también nosotros sepamos que aunque hay una muerte que nos rodea, con que todavía el pecado tiene poder para matar, para destruir a las personas, nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo y somos ovejas de su mano. Y dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas que yo tengo en mi mano, nadie las arrebata. Cuando estás en la Pascua de Jesús, estás cubierto por su sangre. Y aunque en el mundo reine la muerte, en la iglesia reina la vida. Porque somos ovejas del Señor. La Pascua nos habla de estar preparados. Ellos tenían que estar listos. Tenían que estar preparados para cuando en aquel momento, no sabían en qué momento de la noche o de la madrugada o en el amanecer, Faraón se levantaría y les diría, lárguense de aquí. Había que estar listos. Ellos tenían que tener las cosas preparadas para marchar. La Pascua nuestra nos tiene que hacer recordar que nosotros también debemos estar siempre listos. Y la pregunta es, ¿estás listo si el Señor te llama hoy?
¿Estás listo si en este momento el cielo se abre y suenan las trompetas y el Hijo de Dios con voz de trompeta, con voz de arcángel nos llama a su presencia? ¿O esta Pascua te distrajo y no tenés las cosas preparadas? La Pascua no habla de estar listos, nos habla de estar listos. Y Jesús, hay algo extraordinario en el texto que leí. Es que toma un hombre anónimo, que no se sabe su nombre, y dice: yo quiero celebrar la Pascua en tu casa. ¿Sabes qué es lo que quiere Jesús esta Pascua? Es celebrar la Pascua en tu casa contigo. Aunque seamos anónimos, aunque nuestro nombre no esté escrito en ninguna parte de la Biblia, aunque nadie quizás seamos de renombre, hay un Jesús que en esta Pascua quiere celebrarla contigo. Dios te bendiga.